La palabra de Jesús, esa afirmación, pero yo os digo, nos va a guiar a través de la enseñanza más grande de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 hasta el capítulo 7. Pero también está en Lucas, en el capítulo 6. Dichosos, bienaventurados, felices. ¿Quiénes son los felices para nosotros en esta época? Los que tienen, los que pueden y los que son tenidos en cuenta. Claro, esos son para nosotros y según nuestro criterio, los que son felices. Pero Jesús, que es definitivamente nuevo en todo, pone de patas arriba esa pirámide de los valores. Y para Jesús, precisamente, son los que son pobres, los que son hambrientos y los que lloran, los que son felices. Lo que más me llama la atención de este discurso de Mateo y que también está ubicado en el Evangelio de Lucas, que uno se hace en la montaña y que en el Evangelio de Lucas se hace después de haber bajado de la montaña en la llanura, es el hecho de que Jesús con toda seguridad estaba hablándole a la gente y mirando a la gente y observando y sabiendo de sus historias, de la situación que estaban viviendo, les dice: dichosos, ustedes, sí, ustedes que me muestran la alegría, ustedes que me muestran la manera de ser hijos. Por eso para nosotros serán dichosos los que no tienen, los que no pueden y los que son tenidos en cuenta. Y hoy nos vamos a ocupar de las bienaventuranzas. Dichosos, felices. ¿Quieres ser feliz? Escucha de qué se trata. La mayoría de los expertos en Biblia dicen que Lucas, en el capítulo 6, versículos 20 al 23, tienen las bienaventuranzas en el tenor más original. Quiere decir que podríamos escuchar la misma voz de Jesús. ¿A quién se refiere él? A los pobres, a los hambrientos y a los que lloran. La cuarta bienaventuranza que tiene Lucas, que está en el capítulo 6, versículos 22 al 23, ya trata de los excluidos, los perseguidos, y podríamos comprender que es la situación de la primitiva comunidad cristiana. Ellos, que se sienten perseguidos, agregan o suman esa manera de ser dichosos, incluso en medio de las más grandes dificultades. Mateo, en el capítulo 5, versículos 3 y siguientes, comienza las bienaventuranzas, pero agrega una bienaventuranza dentro de las tres que hemos dicho que son originales: los pobres, los hambrientos y los que lloran. Él agrega la palabra o la bienaventuranza, los mansos, los que no se defienden. Pero además hace un cambio en el griego, porque la expresión de los que lloran en Mateo es distinta. Son los afligidos, los que hacen duelo. Pero lo más importante ahora, antes de empezar la explicación, es hablar de esta lista de personas, aquellas que son bienaventuradas, que son dichosas. ¿Y por qué? Porque son capaces de vivir su situación de manera alegre, esperanzada y con la certeza de que todo el bien para ellas vendrá de manera escatológica, o sea, en el futuro. Muchos de nosotros, no sé si les pasa a ustedes porque me pasó a mí, cuando escuchamos el reino de Dios, hablamos de después de la muerte. Pero qué sorpresa me di cuando me di cuenta que el reino de Dios se hace desde ya, que es esa promesa de Jesús. Tiene un tinte apocalíptico, todas las palabras de las bienaventuranzas, pero porque Jesús tenía esa certeza. El reino de Dios está en medio de nosotros. Se cumplirá de manera total, absoluta,
en el reino de Dios, pero comienza desde aquí. Pero comencemos con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Hemos tenido tantas interpretaciones de estas bienaventuranzas, pero les quiero contar que hoy les compartiré lo que he aprendido de mi maestro, de mi tutor, el padre David Kapkin, que en paz descanse. ¿Quiénes son los pobres en el espíritu para él? Son esas personas que se reconocen pobres delante de Dios. Sí, tal vez nosotros tenemos una lucha, pero total con nosotros, total contra nosotros mismos. Quisiéramos ser alguien más, quisiéramos ser distintos, quisiéramos ser otra persona, pero es que no lo podemos hacer. Tal vez ese reconocimiento de lo que soy, de mis fragilidades, de mis incapacidades delante de Dios, diciéndolo de manera sincera: Señor, no puedo hacer nada más, esto soy lo que soy, nos liberaría, nos pondría en las manos de Dios. Tendríamos que reconocer que dependemos de Dios. Tendríamos que reconocer que tenemos la mano extendida para que Él nos levante, para que Él siempre nos ayude. Esa es la manera de ser pobres delante de Dios. Y si lo hizo Jesús, Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11 nos dice: tengamos los mismos sentimientos que Jesús, que se vació de sí mismo, se hizo pobre delante de Dios y delante de nosotros. Se hizo humano, se hizo como nosotros, asumió nuestra propia realidad. Y tal vez no tenemos que asumir un papel distinto. Después en el versículo 4 nos hablará de los afligidos. Sí, esos que dice el Salmo 126 son los que recibirán consuelo de Dios. Llora si lo necesitas. Reconócete delante de Dios y reconoce esa debilidad llorando. Que nadie te lo impida, que nadie te diga que tienes que ser fuerte, que tienes que resistir. Llora, porque Dios te dará consuelo. Ahora hablemos de la tercera bienaventuranza, la que introduce Mateo. Bienaventurados, dichosos los mansos, los que no tienen defensa o los que no se defienden, los inermes, los que están sometidos al ataque. Cuando miramos eso, son tantos los que podríamos decir nosotros son mansos. Moisés, por ejemplo, fue manso. En Números, en el capítulo 12, versículo 3, lo recordamos. Pero Jesús también, Mateo, capítulo 21, versículo 5. Pero esa referencia también la habían dicho los profetas. Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9. Viene montado en un pollino, nuestro rey viene montado en un pollino, manso, sencillo, humilde. Tal vez nosotros lo que tenemos que hacer es tener claro dónde fijamos nuestros ojos. Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestros ojos en Jesús, Él que se dejó, maltratar por nosotros, que murió en la cruz por nosotros. Pero en realidad, Mateo está tomando esa imagen del Salmo 37, que es bellísimo. ¿Qué dice?
El impío está en contra del débil, del que no tiene poder, y lo ataca y le va a disparar, pero su lanza se quiebra contra su corazón y es él el que es herido. Es posible que nosotros digamos que los mansos parece como si no es justo lo que les está pasando, pero es por la inversión de los valores. Son importantes o valen o son tenidos en cuenta los que tienen poder, los que tienen dinero, los que son capaces de irse en contra del débil y por eso lo atacan. Pero en Jesús son felices, dichosos, precisamente ellos. ¿Cuál es la otra bienaventuranza? Felices los que desean la justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? Tal vez nosotros tenemos entre ceja y ceja un tipo de justicia distinto, pero es la justicia que venimos hablando dentro de las bienaventuranzas. En el capítulo 5, versículo 20, esta justicia que es mayor, una justicia que tendremos que aprender. La justicia, que somos capaces de dirimir los conflictos unos con otros. No tener la justicia para nosotros solos, sino ceder ante el otro, ceder ante el hermano y entonces hacer una justicia mayor. A propósito de Dreverman y su interpretación hermenéutica de este texto, hace algo muy novedoso. Tenemos las 4 primeras y ahora son la segunda serie, o sea, las 4 últimas. Estas 4 últimas, Dreverman las relaciona con las primeras. Vamos a ver cómo. La primera con la quinta. Decíamos que la primera son los pobres y Dreverman la relaciona con los que son capaces de tener misericordia. Es verdad, es extraño. No sé si ustedes lo han vivido, pero yo creo que uno es capaz de tener misericordia cuando ha vivido la situación del otro, cuando se ha puesto en la situación de los demás. ¿Recuerdan a los pobres? Aquellos que no tienen que vivir una vida falsa, sino que se reconocen delante de Dios como pobres y entonces tienen que ser como son, no asumir una máscara. Pero si ellos ven a otra persona que está viviendo la misma situación, estamos diciéndolo desde el plano espiritual o de la autoestima, pero incluso desde el punto de vista material, ¿no han visto a los pobres? Es tan hermoso. Los pobres son llenos de misericordia. Son capaces de comprender el dolor del otro porque lo han vivido. Y la promesa es muy grande. Ellos van a recibir misericordia. Lucas 6:36 y Mateo 5:48. Los dos están hablando de ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Mateo lo expresa desde ser perfectos. Pero es que ser perfectos es ser una persona acabada como hijo de Dios y lo recibirá en el futuro. Ahora relacionemos la segunda con la sexta. Los que lloran, los que están afligidos, con los limpios de corazón, los que verán a Dios. Sí, resulta que cuando uno llora ve las cosas mejor, porque al llorar lo que hace es sacar afuera lo que tanto está doliendo en el corazón. Los afligidos, los que son capaces de romper en llanto, los que no les da pena que hayan habido estructuras que les dicen que no pueden llorar. Esos, los que recibirán consuelo de Dios, son aquellos que pueden ver a Dios. El Salmo 24 dice, ¿quién puede entrar en tu santuario?
los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. ¿Y cuál es el santuario? Nosotros mismos, ese centro de nuestro corazón, porque somos transparentes, porque no queremos hacerle el mal a las personas, porque no buscamos algo del otro, simplemente queremos amar y somos transparentes, por eso veremos a Dios. Hablemos de los mansos, los que no pueden defenderse o los que escogen no defenderse. Son los pacificadores, los que hacen la paz, los que construyen la paz. Es importante que nosotros seamos capaces de no responder al mal con mal. No, romper ese círculo de violencia. Hay violencia contra ti. Tú simplemente no respondes, no quieres responder. A veces, pues sí, somos capaces de decir que algunos están sometidos al ataque y pues no tienen posibilidad de defenderse, pero algunos renuncian a la posibilidad de defenderse. ¿Por qué? Porque han comprendido que la violencia del otro tiene algo que ver con una debilidad suya, no mía. Entonces simplemente no respondo con violencia. Efesios en el capítulo 2, versículos 13 y siguientes, nos dice que nosotros somos constructores de paz precisamente porque Jesús nos vino a traer la paz. Y no solamente para nosotros, sino para los que estaban alejados. Él es nuestra paz. Entonces, cuando alguien te agrede o cuando alguien quiere violentarte, no te alteres. Simplemente es su propia violencia. Devuélvele con amor. O sea, no, que en ti no pase nada. Simplemente hay paz y una paz que nadie te la quita. Pero hablemos de los que son perseguidos. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Y ya hemos dicho que lo que tiene que ver con justicia es una justicia muchísimo mayor. Una justicia que no es tomarse la justicia o que me hagan justicia. Es una justicia mayor. Dios es el que les hace justicia. Y tal vez nosotros pensemos que no, eso no es posible. ¿Cómo hacer eso? No, a mí me tienen que hacer justicia. Hay dos personajes que se basaron precisamente en Jesús. Actuar de manera distinta, no responder. Martin Luther King y Gandhi. Y los dos vencieron a dos superpotencias. Tenemos que hablar de que cuando nosotros estamos en la fe, generalmente somos perseguidos. Perseguidos por los que eran nuestros amigos y que ahora no lo son porque nosotros cambiamos de manera de ser. Somos perseguidos por aquellos que les somos molestos al portarnos tan cristianamente. Todas estas personas son dichosos. ¿Quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Recuerdas esa temporada que hicimos? Identifícate con uno de ellos. Óralo al Señor, yo soy como uno de ellos. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid para los que quieren ser felices.